Buenas noches a todos, a todas. Gracias por escogernos, gracias por recibirnos en sus casas, por abrirnos la puerta de sus casas en esta noche de domingo un poco fría. Y quiero presentarles a quien nos acompañan hoy día para estar junto a ustedes. Muy buenas noches, Yasna. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, compañeras de panel. Buenas noches, Mirna. Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con esta semana, a comentar esta semana que, qué cantidad de cosas, ¿no, Yasna? Dinámica, por decirlo menos. No, me interesó el último punto que tocaste respecto del diálogo que no es cocina. Porque... Los mínimos comunes. Exacto. Porque no se trata de cambiarle el nombre a los rituales y a los procesos. No basta con eso, creo yo. Lo que se juntó en la moneda el día viernes fue el 9% del presidente Piñera y el 8% del Congreso. No es un problema de desdeñar el diálogo u ocultar el acuerdo. El diálogo es una herramienta deliberativa por excelencia. Pero cuando faltan actores en esas mesas es cuando se transforma en un problema. Y lo digo por lo siguiente, en esa mesa o agenda o diálogo, lo que falta es ciudadanía. La ciudadanía es un actor que llegó para quedarse, que rompió y tiene que ser escuchado. Y no estoy hablando de la muchedumbre del ejército de los nietitos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la ciudadanía que reconoce y exige sus derechos. Estoy hablando de esa ciudadanía que participa en cabildos, que vota en las elecciones, que quiere participar. Y si esa ciudadanía no está en esta agenda de mínimos comunes, va a volver a fracasar, porque hay una suerte de acto reflejo de las autoridades y de la élite política de correr a hacer acuerdos. Hay que hacer acuerdos, pero ya sabemos con quiénes. Y pienso que habría que releer a Giovanni Sartori, que sabe mucho de esto, porque él se ha hecho mucho cargo. Explica quién es Giovanni Sartori, porque a lo mejor muchos no lo deben conocer en sus casas. Es un sociólogo teórico político muy relevante en las ciencias políticas, que ha escrito mucho sobre democracia y que se ha dedicado últimamente a la crisis de la representación. Y él dice, se hace cargo de esta crisis de la representación, que obviamente es la que estamos viviendo en Chile, que es lo que genera el descrédito del Congreso, el descrédito de los partidos. Con parlamentarios electos que tienen 3%, ¿no? Exacto. Pero también establece un binomio muy importante para rescatar esa representación, y es el equilibrio adecuado entre responsabilidad y receptividad. Un parlamento que no es receptivo no hace política, de la misma manera que un parlamento que solamente es receptivo y no es responsable cae en el populismo. Pero esto de decir que en el Parlamento hay un parlamentarismo de facto, bueno, si es que el Parlamento tiene que navegar en unas aguas turbulentas que están determinadas y están tensionadas por una ausencia de institucionalidad, porque tenemos a la Constitución puesta en paréntesis, está en capilla la Constitución de la República. Y un Congreso con 8% de apoyo, ¿no? Es que el Congreso con 8% de apoyo es el que fue capaz de darle una solución a una situación de miseria. Lo hizo. Desfondó, ¿Te parece que pasemos a Verónica para que sigamos con el comentario de la primera ronda? Sí, pero antes me gustaría saber cómo la Mirna, cómo Yasna va a instalar a la ciudadanía empoderada, porque yo pienso que a lo mejor eso se puede hacer después de las elecciones del 15 y 16, cuando tengamos, por ejemplo, un presidente o alguien que encabece Verónica, la tenemos que hacer una agenda de constituyente. mínimos comunes para salir de la situación de miseria y agobio económico de la gente. Tú puedes poner en una agenda legislativa, después de sentarte con los dirigentes de la sociedad civil o las dirigentes de la sociedad civil, como hizo el Colegio Médico con la mesa social. Si la mesa social fuera oída para la gobernanza de la pandemia, estaríamos mucho mejor. Pero, insisto, ¿a quiénes instalas? ¿Al Colegio Médico? ¿A la CUT? Porque finalmente todos representan a sus grupos, ¿no? Y no a la ciudadanía como un todo. Porque precisamente los que representan a la ciudadanía como un todo son aquellos a los que elegimos, los que hayamos votado,
para formar parte del Parlamento o para hacer gobierno. Eso es independiente, de lo que del apoyo que tengan hoy en las encuestas. Mi pregunta, por ejemplo, es la siguiente. Finalmente, ellos fueron elegidos. Estamos en una democracia representativa. Sí, pues. Y hay mecanismos de participación directa y democracia directa en todas partes del mundo, en las mejores democracias. Y escuchan a la ciudadanía. Y hay democracia participativa, estoy hablando de eso. Saber qué opina no estoy inventando una institución poco democrática. No, yo quisiera como complementar lo que dice Yasna y lo que tú también comentas, Verónica, señalando lo siguiente. Yo creo que esta semana también nos muestra cómo ciertos liderazgos, y eso es una autocrítica que tiene que partir, ¿no es cierto?, haciéndose el propio gobierno, cómo son capaces de traducir necesidades en soluciones. Porque podemos decir que las soluciones probablemente son cortoplacistas o toman el atajo, ¿no es cierto?, o son populistas, ¿verdad? Podemos tener una serie de calificativos para hablar de las soluciones o la solución, como ha sido tener que ir al rescate del 10% de tus fondos previsionales. Pero aparte de los calificativos hay descripciones que deberíamos hacer, porque la solución tiene que ser urgente. Pero claro, pero es que ¿a qué voy? Es que aquí voy a enganchar, digamos, con una semana que también muestra dos liderazgos en los extremos. El peor liderazgo en términos de evaluación ciudadana, ni más ni menos de quién es la primera autoridad de la República, es decir, el presidente Sebastián Piñera. El primer liderazgo, el que está a la cabeza por sobre todos los demás, la diputada Pamela Giles. Estoy hablando de valoración, no estoy diciendo que va a ser la próxima presidenta, intención de voto, no. Política. Estamos hablando de valoración ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos dos extremos? Tenemos por un lado un presidente que no logra, dicho por su propia coalición, conectar con el Chile real. Lo dijo la senadora Ena Fonber, senadora UDI, ¿no? Ella misma diciendo, nosotros que hemos sido los más ortodoxos, digamos, los más... Lo dijo Joaquín Lavín. Lo dijo Joaquín Lavín. Y en el otro punto, arriba, ¿no?, la diputada Pamela Giles, que encabeza dos retiros del 10%, ¿no? Ella es la que lleva, digamos, la voz cantante en los dos últimos retiros, y que independiente de si acá estamos hablando de que el resto baila según el baile que ella ha diseñado o no, es una discusión que podemos tener después, hay algo que tiene la diputada Giles, y si no lo vemos, no vamos a entender cómo surgen estos liderazgos. Que ha sabido capitalizarlo. Pero no solo eso, es que ha sabido traducir necesidades en soluciones. Otra cosa es si ese camino es el camino, ¿no es cierto?, para resolver lo que dices tú, Yasna. Sí, perdón, yo te puedo hacer finalmente, una pequeña interrupción. Convengamos algo. Esto ha sido posible porque también todos coinciden en que el gobierno llegó muy tarde, porque el presidente no escuchó ni siquiera lo suyo, y porque hay una columna de Andrea Repeto de hace 2 semanas, claro, el domingo, exacto, que es un antes y un después, para mí, marca un antes y un después respecto de lo que el gobierno ha hecho y de lo que las familias han recibido. O sea, esa columna de Andrea Repeto te dice, esto es lo que ha pasado en Chile con las ayudas del gobierno. Esto es lo que han recibido los bolsillos de la familia. ¿Cuántas familias y cuántas no? ¿La escucharon, Andrea? Lo que pasa, Yo la leí es que yo creo por eso, yo creo que hay una suerte pero de digo, ¿la reflejo. escucharon? Sí, la escuchó el gobierno. Sí, la leí mucho. No, hay yo una creo suerte que de reflejo condicionado. nosotros sí, pero el poder no la escuchó. No, si los economistas la vienen escuchando hace rato, todos los economistas saben perfectamente que los 12.000 millones de pesos no se ha gastado ni la mitad. Eso es un hecho, eso fue un maquillaje financiero. Pero el gobierno ha traicionado o le ha mentido a la oposición 3 veces. Primero, cuando se armó este acuerdo nacional de un marco fiscal para las 12.000 millones de pesos, los cuales no se ha gastado ni la mitad. Segundo, cuando se corrieron las elecciones y la misma Yasna Proboste fue al mismo despacho presidencial a pedir una ayuda social como corresponde para que la cuarentena y las razones por las cuales estábamos poniendo en paréntesis a la democracia fueran contundentes. No ocurrió. El IFE lo único que cambió fue que se amplió al 80%, pero con las mismas triquiñuelas que conocemos. Y tercero, vino el fallo del Tribunal Constitucional que permitió que finalmente se hiciera el tercer retiro. ¿Y qué hace el presidente Piñera? Presenta un proyecto de ley para hacer una reforma previsional encubierta.
él presenta un proyecto de ley para que se opere este reintegro, que es 2% de cotizaciones a las AFP, en circunstancias que la reforma previsional está detenida por 6 puntos adicionales de cotizaciones. Entonces, ¿por qué siempre con la triquiñuela, con la trampa? ¿Qué expectativa tiene ese lo que diálogo? tú planteaste al principio, ¿no? Y lo que yo estaba hablando de que aquí no caben ni letras chicas, ni nada, porque hay desconfianza instalada en la mesa. Déjenme hacer un alcance sobre todo esto. ¿Sí? Yo creo que, primero que nada, tenemos que hablar claramente y decir que el diálogo es necesario, que es imprescindible que los actores más relevantes, como son los jefes del Poder Ejecutivo y Legislativo, se sienten a conversar, siendo de miradas políticas absolutamente distintas, y que avancemos de alguna manera, como decías tú en la editorial, porque hay que sacar estos últimos 10 meses del gobierno de Sebastián Piñera adelante. Yo dije la semana pasada, yo creo que él tiene que irse el 11 de marzo y no 2 meses antes o 3 meses. Pero Verónica, además, soy una la gente convencida está esperando urgente la ayuda, ¿no? Por supuesto. Dicho aquello, yo me niego a entender o a escuchar hablar de cocina cuando estamos hablando de Jasna Proboste sentada en La Moneda con el presidente de la República. Porque lo que se hace finalmente aquí es política. Jasna Proboste, incluso reconocido desde quienes apoyan, quienes están detrás de la candidatura de Jimena Rincón, lo que ha hecho aquí es instalar un liderazgo de la oposición, que es algo que no habían conseguido, que ni siquiera habían intentado los candidatos que están inscritos o que se van a inscribir más bien para las primarias del mes de julio. Una inscripción que tiene que concretarse el próximo 20 de mayo, 4 días después de las elecciones. Lo que ha hecho Jasna Proboste es decir, a ver, necesitamos un líder y aquí me puedo instalar. Si eso va a significar que ella después termine siendo la candidata presidencial de la oposición o de las oposiciones o no, es otra historia. Hay quienes en su comando creen que eso va a depender de cómo resulten las elecciones del día 15 y 16, de los días 15 y 16, para la oposición precisamente, y en particular para Unidad Constituyente. Si los resultados son malos, lo más probable es que Jasna Proboste sí se convierte en candidata a ese. Bueno, Jasna Proboste decía a propósito de estas opiniones respecto de una cocina, que la cocina tiene, vamos a estar hablando con Juana Pablaza, el presidente, digamos, el presidente de la Federación de los Fiscalizadores. Porque la cocina está vinculada a la reforma tributaria de 2014, ya les vamos a estar contando por qué. Pero la cocina supone una operación ha habido varias oculta. Cocinas, ¿no? Claro, varias cocinas, pero no es la cocina que usted tiene en su casa, que usted cocina tranquilo, ¿no? Rico cocinar, relajar, no. Esta es la cocina, digamos, que se esconde, ¿no? Que donde está el operador político, donde están los grupos de interés, ¿no es cierto? Y ella dijo algo muy interesante, fíjate, ella dijo... Primero que nada, dice Jasna Proboste, cuando las reuniones se hacen públicas, se dice lo que se conversó y lo que no se conversó, eso no se llama cocina, eso se llama democracia. Me pareció una frase extremadamente importante, pero quiero volver a lo anterior, porque acá tenemos un liderazgo, que es el liderazgo de la diputada Pamela Giles, que entiendo que ahora en la última encuesta CADEM tú la tenías a la mano. 18 puntos. Cuando preguntan por quién votaría si las elecciones fueran este domingo, 18% votaría por Pamela Giles. Ella lidera, ¿no? Claro. Ella lidera, pero ha bajado 2 puntos esta semana respecto del anterior. Claro. Perdón, y Proboste apareció con 4% de inmediato, mientras que Jimena Rincón bajó un puntito que puede estar dentro del... Es que ahí es lo que yo Pero quiero... no es mención espontánea. Sí, es no, que quisiera... preguntan por nombre. Claro, por es que nombre. me gustaría vincular, porque acá tenemos dos liderazgos completamente distintos, ¿no es cierto? Tenemos una presidenta del Senado, la segunda autoridad del país, que genera un rol articulador. Y tenemos una candidata, ¿no es cierto?, o una posible candidata presidencial, ella todavía no ha definido si va a ser o no candidata, tiene que primero que nada reunir las firmas de su partido, o sea, a lo largo de todo el país, tiene un camino que hacer. Uno no sabemos si lo va a lograr o no, pero más que eso quiero decir que estos dos liderazgos se confrontan con algo súper importante. ¿Cómo sacamos al país adelante? Lo sacamos a partir de seguir usando nuestros ahorros previsionales sobre la idea
quizás para ella correcta, para otros equivocada, de que desfondando el sistema de AFP vamos a lograr en definitiva una mejor vejez, una mejor jubilación para los que hoy día se están quedando sin ahorros previsionales, o empujamos, ¿no es cierto?, un acuerdo que permita ir fundamentalmente en ayuda de la inmensa mayoría de familias en este país que lo ha pasado no mal, lo ha pasado muy mal. Y que sea con recursos del Estado y no con los recursos que uno y por supuesto, y ahí entonces la gran alerta, cuidado con los caminos cortos, cuidado con los atajos, cuidado con las recetas mágicas, cuidado con creer que por la vía, comillas, fácil se va a lograr un objetivo, porque al final, la historia siempre nos demuestra que en esos caminos cortos, los que pagan los costos siempre son los más pobres. Yo tendría mucho cuidado con la fascinación con los liderazgos, y con todos, porque los tres primeros ¿Tú de estás la encuesta, pensando en la Yasna Proboste no también? solo en ella, sí, porque además me toca, o en Giles, me encanta su nombre. En la encuesta CEP, que por lo demás está bien desacreditada y fue telefónica, etcétera. Pero parecen ¿Hay alguna encuesta que tenga? A ver, convengamos que las encuestas todas están desacreditadas. Sí, pero esta en particular. Pero hay tres liderazgos que encabezan, tres grandes mujeres: Pamela Giles, Isquia Siches y Yasna Proboste. Y yo creo que las tres representan ciertas tensiones y corrientes profundas que están navegando en esta turbulencia de ordenamiento, una institucionalidad. Porque Isquia Siches también fue capaz de ordenar. Así es. Isquia Siches es la representación de la ciudadanía que aporta, que exige derechos y que participa. Pamela Giles es el populismo y la exigencia desordenada de una muchedumbre que además concita apoyo de la derecha. El 50% de la adhesión de Pamela Giles viene de la derecha y también de la izquierda. No pensemos que este es un liderazgo de la izquierda extrema. No soy de derecha ni de izquierda, no soy hombre ni soy mujer, dijo el otro día, ¿no? Sí. Y el tercer liderazgo es Yasna Proboste, que ha producido una suerte de fascinación. No tengo absolutamente nada en contra de ella, mucho menos el nombre, pero ella es una política tradicional, contra lo cual tampoco tengo nada en contra. Perdón, resiliente, pero, porque no nos olvidemos que la acusaron constitucionalmente como ministra de Educación y estuvo castigada de estar 5 años fuera de todo cargo público. Y tuvo que partir de nuevo. Y partió de nuevo. Y es profesora, y es diaguita, y es una política que además entendió esto de evitar la estigmatización de la cocina. Pero es una política de la vieja guardia, por más que sea joven, indígena. ¿Cuál es la vieja guardia? La vieja guardia es esta tradición de ritualizar el diálogo como si fuera una obligación, cuando hay actores, primero que ya no creen en esas instituciones, Verónica, pero hay ¿cómo que no vas a hacerse creer en el cargo. diálogo? Yo no digo, no estoy hablando de un caos, ni estoy hablando de... Si no se valora el diálogo, la verdad, la alternativa es... Verónica, he hablado en todo momento del diálogo como la gran manera deliberativa para solucionar y procesar los conflictos. Es la manera. Pero el diálogo con todos los actores. Volvimos al principio. ¿Sí? A la ciudadanía. Perdón, pero no está resuelto eso, no está resuelta esa respuesta porque es una respuesta compleja. Y yo creo que nosotros somos periodistas y no políticas. Estamos para hacer preguntas más que dar afortunadamente. Y estamos aquí porque es una pregunta que no está, perdón, discúlpenme, es una gran pregunta. ¿A quién instalas ahí representando a la ciudadanía? Porque convengamos que hay demasiados actores que se arrojan, se atribuyen la representación de la ciudadanía. Y las propias cifras de las encuestas nos están indicando que hay una fragmentación que habla también de esta falta de confianza, que habla de la dispersión que hay en la ciudadanía y que objetivamente hoy día el panorama no está para nada claro. Exacto. Tenemos en 15 días las elecciones más importantes que hayamos tenido ninguna de nosotras. Absolutamente. Y ese mismo día va a haber elección de gobernadores, alcaldes, concejales.
Ahí está la representación. Disculpa, Lina, ahí está la Convención Constitucional. Pero es que ahí bueno, quiero vincularlo. Mira, un político decía en una entrevista... Sí, pues estamos de acuerdo. Un político decía en una entrevista, que voy a tomar la palabra que ocupaba, la obsolescencia programada de las instituciones. Eso es lo que hemos vivido y eso es lo que estamos viviendo. Uno de repente lee los diarios más tradicionales, más conservadores, lee columnas con títulos del tipo abdicación, barbarie, de gente muy respetada, entre paréntesis, digamos académicos o intelectuales, ¿no? Pero si no entendemos que las instituciones tal como las hemos conocido hasta ahora ya no sirven, en términos no de que desaparezcan, queremos poder ejecutivo. Nos dan el ancho, quedarnos sobrepasadas. Queremos poder ejecutivo, queremos poder judicial, queremos división de poderes. Los que vivimos la dictadura sabemos lo que eso significa, que no exista, ¿no? Esa sana división de poderes. Pero tenemos que entender que la institucionalidad tal como la concebimos, ni siquiera hablar del Tribunal Constitucional y todo lo que pasó esta semana, que es para otro capítulo, no vamos a lograr leer lo que este nuevo periodo, esta nueva etapa, no solo en Chile sino en el mundo, requiere. Y los liderazgos tienen que acomodarse a esa nueva etapa que supone salirnos de la caja, como habitualmente pensamos y creemos que son, y tenemos que resolver los conflictos y tenemos que dar soluciones, pero sobre todo no olvidar que la conexión con la ciudadanía, la conexión con los dolores de la gente, cuando se pierde, es cuando surgen liderazgos del tipo Bolsonaro, Donald Trump y otros más en el mundo y otros acá, que pueden llevarnos a una situación que va a ser difícil de poder resolver por la vía democrática, sana, necesaria del ejercicio del poder.